todos, bienvenidos a la plenaria. Este es el programa institucional de la Cámara de Representantes. Nos acompaña el congresista por el departamento del Meta del Centro Democrático, Fernando Sierra, administrador de empresas y economista, un empresario que llega a la política y con el cual vamos a participar o vamos a hablar sobre diversos temas. Representante, gracias por acompañarnos. Pepe, un saludo, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Una de las preocupaciones durante su estadía aquí en el Congreso de la República tiene que ver con la situación del agro. De hecho, hace parte de las discusiones de lo que el país conoce como las sidres. ¿Cuál es el panorama del campo colombiano hoy, representante? Bueno, lamentablemente el panorama del campo es difícil. La verdad, la subida del dólar en el tema de insumos, en el tema de los agroquímicos, en el tema de prestarle asistencia técnica al campesino, se vuelve muy difícil, sobre todo cuando las materias primas son importadas en su gran mayoría. Esta es una de las naciones donde la FAO dijo que éramos una de las 7 reservas mundiales agrícolas y en donde le apuesta con una importancia muy relevante a la zona del campo, a la zona de la Orinoquía, porque son tierras aptas. Desafortunadamente el tema pasa por estructura, por vías, las fuentes hídricas no son navegables, el acceso al crédito para el campesino se hace un poco difícil. En la zona donde manejamos tenemos el sur del Meta con unas vías terciarias muy deprimidas. La vía que conduce a la capital, que es la despensa más grande de Colombia, pues es una vía muy difícil, es un oleoducto sobre ruedas. Esperamos que en 2017 tengamos la posibilidad de tener una doble calzada en situaciones muy importantes, pero también tenemos el grave riesgo del traslado de tanta productos de hidrocarburos que muy regularmente lo que hacen es dañar la vía. En definitiva, ha sido un problema darle asistencia al campesino. En definitiva, el tema del acceso al crédito es difícil. En definitiva, lo que hay que es hacerle una apuesta muy grande al campo, sobre todo con un departamento que vivió mucho tiempo del petróleo y que en últimas el mal llamado oro negro pues no ha dejado unos réditos importantes para los campesinos. Sabemos de la problemática mundial, sabemos pues que se esperaba más arriba del 1.000.000 de barriles. El tema en el Meta es muy complicado, las empresas de hidrocarburos se han ido, la sísmica ha bajado casi en un 60%, los despidos, hablamos de casi 25.000 personas entre trabajos directos e indirectos que han tenido que abandonar todo este esquema de lo que viene ligado con el petróleo, y el campesino tendrá que entender hoy por hoy que tendrá que volver a su parcela, que el campo es lo más importante y que en definitiva, vuelvo y reitero, en el suelo, el campesino y todo el agro tienen que ser esa otra Colombia que espera el mundo de lo que sea Colombia para los países asiáticos. Economista Fernando Sierra, ¿había expectativa en Colombia tras la discusión de las denominadas zonas de interés de desarrollo, las sidres? ¿En qué vamos? ¿Qué ha pasado? ¿Y cuál es la connotación o cuál es el real impacto que pudieran generar sobre esas personas que trabajan en el campo? No, las sidres fue un proyecto que para nosotros era muy importante, que se le hicieron varios ajustes, así como hablaba de un tema de baldíos, hablaba de un tema de expropiación que para el campesino y para el colono de antaño en la zona era muy difícil salirse abruptamente, y era muy difícil también si se ha cultivado durante muchísimo tiempo, por llamarlo de alguna forma sorgo, pues era muy complicado que ese campesino o ese agricultor entendiera que había otros cultivos sustitutivos. El tema de sidres es un proyecto ganador. En principio dimos una moción de archivo, pero creemos que es una iniciativa importante en la medida que aglutina tanto los grandes productores como los pequeños productores y le da la posibilidad al campesino de ser parte de las tierras, de trabajarlas. Con el tiempo, estamos hablando de productos de tardío rendimiento, la posibilidad de también ser parte del negocio como socio, no solamente aportando su trabajo, sino también llegando a percibir algo de utilidades.
El tema de las series ha tenido una desinformación, se ha hablado de que va a haber expropiación, en ninguna parte del proyecto habla de expropiación. Lo que habla es que habrá unas zonas en donde algunas personas privadas, inclusive nacionales y extranjeras, acumularon muchas tierras y las tenían de forma ociosa. Eso también lo ve la misma ley, porque esas tierras que nosotros llamamos de engorde no pueden seguir subsistiendo, sobre todo en la altillanura, donde hay grandes extensiones de tierra y en donde están absolutamente subutilizadas. Entonces el tema pasa por decirle a esta gente: usted tiene una tierra, pero usted tiene que trabajarla, y usted tiene que asociarse, y tiene que, en la medida en que haya más personas, pequeños o grandes, que tengan la posibilidad de sumarse a su proyecto, van a tener una opción como región, como departamento y como país de ser mucho más productivos. No puede progresar, administrador de empresas Fernando Sierra, un renglón de la economía como es el agro, cuando se está al vaivén de las condiciones climáticas, es decir, un fuerte fenómeno del Niño que afecta y el anuncio de un fenómeno de la Niña que traerá inundaciones. Es decir, no hay un trabajo destinado, organizado, planificado para el campo colombiano. Hombre, uno esperaría que en un país donde tenemos niño y niña y ambos eventos son absolutamente extremos, el tema pasa porque venimos de una sequía terrible en donde estábamos abocados a un racionamiento. Todavía no sabemos si efectivamente va a ser o no, pero llevamos 15 días de lluvias y ya tenemos emergencias, casi tenemos 20 eventos de emergencias, en donde la gente de gestión del riesgo tiene que ver qué está pasando. En el Ariari tenemos que decirlo, que ya el río Ariari ya se está desbordando, que ya hay alrededor de 1000 personas de diferentes familias que ya están afectadas, y estamos hablando solamente de 15 días, en donde hay un invierno que históricamente dura alrededor de unos 2 o 3 meses. Entonces es preocupante en el sentido de que tengamos situaciones extremas y que no haya la prevención de parte es como coloquialmente: si llueve en su casa mucho, pues saque el balde y ahorre agua para cuando no tenga agua, y hagámoslo. Pues parecería muy paradójico, pero es casi que el sentido de lo que tenemos que decirle pues al gobierno nacional y a la gente de gestión del riesgo, a los alcaldes, a los gobernadores, porque la situación se antoja bien complicada, en la medida en que, como le digo, ya hay desbordamiento de ríos, ya hay 1000 personas afectadas, sobre todo en el departamento. Ya hablamos de 4 departamentos en donde las lluvias ya han hecho estragos, y es muy lamentable que lo que se hace en unos meses se lo lleve el río en cuestión de horas. Quisimos abordar el tema del agro inicialmente con el administrador de empresas y economista Fernando Sierra del Centro Democrático. Vamos a unos mensajes institucionales y al retornar abordaremos lo que tiene que ver con el petróleo y unos hallazgos que encontró allí la Contraloría General de la República. Regresamos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros en la plenaria, programa institucional de la Cámara de Representantes. Nuestro invitado, el congresista Fernando Sierra, del departamento del Meta. El segundo tema que queremos abordar es el del petróleo, el cual usted conoce y maneja. Había expectativa allí en el Meta por lo que significaba la explotación, pero también ha dicho que muchas de las empresas se fueron. ¿Cuál es el panorama hoy, representante? Bueno, ese es un panorama difícil para el departamento. El departamento en su mejor momento fue casi que el 60% de la producción nacional. Los grandes campos se encontraban en Puerto Gaitán, en la parte de San Martín, en la parte de Castilla, en donde históricamente había un muy buen volumen de producción. Con el tema internacional, tanto las dos referencias, tanto en Bren como en WTI, se hizo un presupuesto general de la nación basado en que el piso de ese barril debería ser sobre los $80. Con el paso de esta dinámica nos dimos cuenta que estuvo hasta por debajo de los 30. Eso hace pues que aquellas empresas que finalmente es una empresa y necesita que tenga liquidez y opera como un negocio, pues no resulta rentable cuando los precios internacionales han caído tanto. Ese es el primer tema que hace pues que inviable
que aunque la estatal Ecopetrol también con la ayuda del gobierno nacional le trate de ayudar, pues si tenemos precios internacionales por debajo de los $40, pues es muy difícil sostener el negocio. En el caso del departamento del Meta, en otrora tiempo, cuando se recibían, por hacer un símil, de 100 pesos, hoy solamente se están recibiendo 25. Eso hace pues que la balanza económica del departamento esté totalmente desfinanciada. Por el otro lado, encontramos que la Contraloría General encuentra 25 hallazgos en el tema de llanos orientales, en donde se manejaron de una forma irregular las regalías, y en donde vemos con absoluta tristeza que esos recursos no fueron bien encaminados a lo que se deberían encaminar, obviamente al desarrollo del departamento, a las vías, a la infraestructura, a la salud, a ciencia y tecnología, que es el primer ítem, y es lamentable que habiendo el dinero en su momento no se utilizó de la forma correcta posible. La Contraloría hará su tarea, pero ¿qué queda después de esto? Queda un departamento pobre, queda un departamento que recibía mucho dinero en su momento, que no lo supo aprovechar y que ahora solamente le quedan los rezagos de un negocio que fue el primer factor de ingreso para el país, que es el tema de hidrocarburos. Toca usted, congresista Fernando Sierra, un tema interesante que tiene que ver con el aprovechamiento. Siempre en Colombia se ha hablado de bonanza. En alguna ocasión del algodón, Bosconia, Becerril, Codazzi y el Cesar se acabó y dejó zonas pobres. Después vino la bonanza cafetera, se acabó y no hubo el aprovechamiento máximo. Y ahora dice usted que se encuentra con esta bonanza del oro negro y queda el departamento del Meta en pobreza extrema. Absolutamente. Cuando no se manejan bien los recursos, pues hay inconvenientes, por un lado, se queda un hueco importante, pero adicional a eso, el departamento que vivía alrededor del petróleo queda casi que huérfano de su principal divisa, y es aquí donde tenemos que empezar a mirar, y vuelvo y reitero, es pasarle el ojo al campo, volver al campo y entender que el labriego tendrá que volver a su parcela. Ese tendrá que ser una de las connotaciones importantes que tiene que trabajar el Congreso, la Comisión Quinta de la cual pertenezco, pues estamos abocados a conducir a todos estos agricultores, a todo el sector, no solamente el cafetero, no solamente el del plátano, el del maíz, sino a todos, y decirles pues que aquí hay una oportunidad importante en el campo. El tema tiene que pasar por la ayuda, el tema tiene que pasar por la asistencia técnica, el tema tiene que pasar, vuelvo y repito, por el lado de crédito. Y tenemos que abandonar ya el tema del petróleo. Ya el tema del petróleo lo que nos deja es unos campos que, entre otras cosas, quedan inservibles. Es decir, eso no tiene reversa, lo del petróleo se acabó, hace parte del pasado, y esa etapa gloriosa, importante económicamente para el Meta, pasó. Sí, ya pasó, a excepción de que haya algún evento mundial en donde los grandes productores de petróleo vuelvan a estabilizar un precio y que las compañías generen utilidades y que resulte para ellas rentable el poder volver a todos estos campos. Lo que yo digo y lo que piensa todo el mundo es que el petróleo ha acabado con las fuentes hídricas, el petróleo ha acabado con la tierra, y esa tierra donde se ha hecho sísmica es muy difícil o es muy costoso volverla a acondicionar para temas del agro. Es decir, que el petróleo terminó causando más daño que beneficio para el Meta. Pero claro, es que si uno ve las cifras, si uno retrocede las páginas hacia atrás, la inmensa cantidad de plata que le entró al departamento por regalías, este debería ser un departamento del estilo de Antioquia, con unas calles asfaltadas en todos sus municipios, con unas vías primarias y secundarias en excelente estado. Debería tener un apoyo importante en el tema de educación, en el tema del apoyo ambiental que se le está dando, en el tema de la resocialización de estos actores al margen de la ley que, entre otras cosas, están en varias zonas de este departamento, y debería haber servido para muchas cosas que en este instante no se dieron. Ahora lo que estamos viendo es esas secuelas,
y el futuro que se ve para el Meta es bastante difícil, sobre todo en un país donde no hay un presupuesto estructurado y en donde pues los recursos son absolutamente limitados. Urge entonces una reingeniería para el departamento del Meta. Usted ha dicho volver la mirada hacia el campo, retomar esa fortaleza, pero también uno escuchaba y leía en los libros de geografía y de historia y de economía que la ganadería fue un sustento importante. ¿Ese renglón cómo está hoy en el Meta? Es un renglón que tanto en carne y en leche se sigue manteniendo. El Meta tiene grandes campos de pastos. El tema del ganado doble propósito ha servido para impulsar la economía. Sin embargo, tenemos que avanzar en un proyecto en donde la ganadería y la agricultura sean autosostenibles los dos y que ambos dentro de su renglón logren darle un impulso importante al departamento. Tenemos unas grandes extensiones, somos más grandes que muchos de los países de Centroamérica y de Suiza, y eso hace que haya un potencial importante. Entonces yo creo que el tema tiene que ser volver al campo, volver a aquellas personas que con sus cultivos de pan coger vivían, pues no holgadamente, pero vivían de una forma por lo menos que pudieran subsistir y sus hijos pudieran estudiar, y acompañarlo de políticas que le ayuden, vuelvo y le digo, a ese pequeño agricultor y a ese campesino a que pueda volver a labrar su tierra. Segundo segmento que abordamos con el doctor Fernando Sierra del Centro Democrático, mensajes institucionales de vital importancia, y regresamos. Aquí estamos de vuelta en la plenaria. Doctor Fernando Sierra, nos presenta un panorama bastante desolador. Usted es empresario, emprendedor. ¿Existe la posibilidad de una industrialización en el departamento del Meta o las condiciones no están dadas hoy? Hoy no están dadas porque pues tenemos una infraestructura deficiente, no tenemos vías ni secundarias ni terciarias para el movimiento de productos. Las empresas o las pocas empresas que han llegado, la carga impositiva en Colombia hace que esas empresas que vienen del exterior puedan quedarse en Colombia. Se han hecho laboratorios importantes en varios segmentos del agro. Se maneja el tema de la palma en grandes extensiones, somos primer productor de palma. Se maneja el tema de los frutales en varios de los municipios, pero la verdad, dentro de todo el aparato económico, montar una gran industria cuando tenemos un problema de inseguridad todavía, cuando no se tiene la verdadera asistencia técnica, cuando no hay acceso al crédito, y aparte de eso, cuando las tierras hay que trabajarlas y son bien difíciles, pues sería un programa no muy a mediano plazo, sino a largo plazo, tratar de industrializar lo que usted dice. Ese sería el escenario perfecto para volver a trabajar, no solamente en el Meta, sino en Colombia, pero como le digo, este departamento y este país tendrá que cambiar su chip y volver a dejar las tractomulas cargadas de petróleo por aquellas que carguen plátano, yuca, maíz, sorgo. Con un tema que no podemos pasar por alto. Estamos hablando de una zona que no está relegada, ni rezagada, ni apartada, ni una zona inhóspita. Estamos hablando de una capital, en el caso de Villavicencio, y un departamento como el Meta, que está a 1 hora y 45 minutos de la capital del país. Es que diría uno que todas las condiciones están dadas, pero tenemos unas vías terciarias en lamentable estado. El sistema invernal, que lo hablábamos al principio, tiene al borde de colapsar y de apartar el Guaviare del Meta y dejando casi 5 o 6 municipios incomunicados. El sacar los productos, por lo menos a la carretera, sobre todo en época de invierno, se hace absolutamente difícil. La navegabilidad del río Meta solamente se puede hacer en invierno, porque pues en verano no pasarían las grandes embarcaciones. Entonces es un sinnúmero de productos que no pueden llegar a su destino final en momentos oportunos, cuando, vuelvo y le digo, la estructura y las vías no dan la posibilidad para que eso sea oportuno. Habla de la fragilidad del hecho, doctor Fernando Sierra, que hasta hace 15 días elevábamos plegarias para que lloviera
y caen unos 3 o 4 aguaceros y está prácticamente comunicado el Meta del Guaviare, y esas carreteras que usted dice terciarias o esas vías que no están en buenas condiciones prácticamente desaparecen con 3 aguaceros en el Meta. Es que es muy lamentable y desafortunadamente estamos en una zona del país donde la inmensa sequía hace que los terrenos queden casi que áridos, y en el momento en que llegan las inmensas lluvias pues se vuelven en terrenos muy movedizos, y eso es lo que ocasiona que haya derrumbes, que se vengan las avalanchas y demás. Es muy complicado, es muy difícil. La carretera a Villavicencio, por el tema del petróleo, duró cerrada casi 12 horas por un factor climático y por una tractomula que se volteó y que hacía muy difícil el tránsito. Entonces, es complicado en el sentido de lo que usted dice. Estamos a hora y media, 2 de la capital de la República, de 8 millones de potenciales clientes para todos nuestros productos, pero de una forma deficiente no podríamos traerlos, vuelvo y reitero, cuando no hay las vías dadas desde que el campesino en su finca pueda sacar sus productos y los pueda comercializar. Es el doctor Fernando Sierra. Nos queda un minutico para hablar de una reciente visita que cumplió en España para explicarle a dirigentes políticos y a la sociedad española alcance del proceso de paz. ¿Cómo le fue, representante? Hombre, excelente. La verdad que tuvimos la oportunidad ante varios políticos y expresidentes del mundo exponer la visión que tenemos del proceso de paz. Se pensaba de Colombia hacia afuera que era un proyecto con todos los aplausos. Tenemos nuestras reservas, nunca hemos sido enemigos del proceso de paz, no habrá ningún colombiano que no desee estar en paz, pero sí tenemos unos reparos frente a la forma como se está haciendo, y eso fue lo que fuimos a hacer a España con el presidente Aznar, con el presidente Rajoy, con la gente del partido del PSOE, con Podemos y demás, en donde fue absolutamente gratificante encontrar esa receptividad. Estuvimos con el presidente Uribe en un periplo de 3 días, en una agenda muy importante, y la verdad para nosotros es muy satisfactorio haber dejado nuestro mensaje en el otro lado del hemisferio, en donde pues no se tiene la visión general de lo que este proceso trae entre líneas. Impresiones, análisis, reflexiones del doctor Fernando Sierra, congresista del Departamento del Meta del Centro Democrático, quien ha sido nuestro invitado en esta plenaria. Representante, bienvenido usted a su casa, gracias por acompañarnos. Pepe, muchas gracias a ustedes y un saludo muy grande para todos los oyentes. A los televidentes de Colombia y el exterior, muy amables, gracias. Nos reencontraremos en cualquier instante. Hasta entonces, permiso.